En Mateo 25:46 vamos a leer el texto y nos vamos a hacer otra pregunta. Dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta que muchos se han hecho, se han preguntado tocante esos textos. ¿Será que este versículo en realidad enseña el eterno y consciente tormento de los no salvos? Mateo 25:46 no puede ser definido como una aniquilación. Es imposible, porque no hay niveles de aniquilación. Esto no se puede referir a aniquilación porque obviamente no hay grados de aniquilación. 1, 2, ¿eres aniquilado o no eres aniquilado? Tú puedes llegar a vivir en esta tierra sin llegar a sufrir. Pero es muy imposible sufrir sin existir. El castigo implica sufrimiento y el sufrimiento necesariamente implica conciencia. Mateo 10:15. Dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Escucharon bien lo que dijo Jesucristo en Mateo 25:46, que dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna? Cuando habla del castigo eterno, ¿será que en realidad es eterno? Sí, es eterno. Es eterno el castigo. El hecho de que hay niveles de castigos es el hecho de que esto anula el hecho de la aniquilación. Es imposible, no hay niveles de aniquilación, pero sí hay niveles de castigo. Y lo repito de nuevo, es posible de que puedas llegar a vivir en esta tierra sin llegar a sufrir, pero es imposible sufrir sin existir. El sufrimiento requiere conciencia. Uno no puede atormentar a un árbol, no puedes atormentar a una casa, a un carro, un vehículo, no lo puedes atormentar. No tiene conciencia. Pero alguien que sí tiene conciencia, tiene existencia, puede ser atormentado. Si no existe, ¿de qué lo vas a atormentar? Muchos hablan de la aniquilación como es el castigo eterno. Si la aniquilación fuera el castigo eterno, en realidad no es un castigo, es una escapatoria. Porque para de existir, ya no existes, no tienes conciencia. Digamos, si una persona que está en la cárcel le dice, te voy a castigar y vas a estar ahí 25 años. Y digamos y si esa persona muere y para de existir, digo, no, pues muero y paro de existir y termino con este tormento. Me escapo de este castigo. La Biblia no enseña eso. Un castigo requiere conciencia. Y esto habla de un tormento consciente. No puedes atormentar algo que no tiene conciencia. Ahora noten de que Mateo 25:46 demuestra de que este castigo es eterno. El adjetivo griego o aionión es realmente eterno. Y este término griego aionión es usado para cuando dice castigo eterno y vida eterna. Es igual. En un solo texto, la misma palabra, aionión, eterno. No puede referirse a alguno en el castigo para algo temporal y después para la vida eterna ser realmente eterna, no. O una de dos. Si es temporal, entonces la vida eterna también es temporal. No puedes tener una u otra en un solo texto. Irán estos al castigo aionión y los justos a la vida aionión. Es eterno. Esta palabra aionión es usado para referirse a Dios, al Dios eterno. Por ejemplo, en Romanos 16:26, vamos a ir Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hay unión. 8, aquí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hay unión, hablando de la eternidad. Así que, ¿será que se refiere literalmente a un castigo eterno de los impíos? ¿Será que los impíos, los que están sin Cristo, los que no se han arrepentido, querido en Cristo Jesús, como Señor, no le han confesado como Señor y Salvador, ¿será que el castigo de ellos es eterno? Sí es eterno. No está hablando de aniquilación, de nuevo lo repito, no hay niveles de aniquilación. Vemos de que hay niveles de castigo. Y para que sea un castigo, tiene que haber conciencia, tiene que haber existencia. Termino repitiendo esto de nuevo para que se les grabe bien en su cabeza.
Puedes llegar a vivir. Puede que sea posible que vivas en esta tierra toda tu vida sin llegar a sufrir, pero es imposible sufrir sin existir. Así que el castigo de los malos es eterno. Si alguien te dice lo contrario, están errados.